¿Qué tal, amigos televidentes? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Gusto de saludarles, gusto de estar con ustedes. Tal y como lo habíamos anunciado ayer, está ya conmigo el doctor Carlos Muñiz. Doctor, bienvenido. ¿Puedo Muy buenos días, don Danilo. gusto de saludarlo? Gusto de que esté aquí en su programa Danilo Lacayo en vivo, desde su canal 23, canal de noticias 99 en el cable de Claro. Estamos comenzando directamente con don Carlos porque él tiene pues una reunión después del programa y él ha sido muy amable de venir, ¿verdad?, antes de esa reunión. Don Carlos, leyendo a Alejandro Cuadra, siempre aquí el tema fundamental en Nicaragua ha sido la política, ¿verdad? Y entonces dice, dos nicaragüenses se encuentran en la calle e inmediatamente salta en la boca de uno de ellos. ¿Qué hay de nuevo? Esto es escrito hace 50 años Alejandro Cuadra, Pimpinela, cuando escribía él. Y sigue todavía eso. Es decir, ¿por qué siempre los níqueles andamos, y a ustedes les pasa, ¿verdad? ¿Qué hay de nuevo? También le preguntan. Así es. ¿Ah? A cada rato, sí. ¿A qué se verá eso, Carlos? Usted que es un hombre que ha recorrido algunos años y ha estado en Nicaragua y ha estado fuera de Nicaragua. No sé, yo creo que es parte de carácter universal y parte de carácter del nicaragüense. En estos días estamos celebrando los 100 años del nacimiento de don Pablo Antonio Cuadra, que tiene escritos muy importantes sobre las características del nicaragüense y lo define con relación a otros países. Lo importante es que él haga esas preguntas sobre política y que hay de nuevo las transformemos en una discusión sobre lo que necesita el país para crecer más rápido, para aumentar su productividad, para reducir los niveles de pobreza, para reducir la inequidad. Y esa es la tarea que todos los nicaragüenses deberíamos abocarnos, ¿no? Claro. Dejar atrás las diferencias que podamos tener en lo político y pensar en una visión de nación. Don Carlos, leyendo yo algunos consejos que dio el Fondo Monetario Internacional en la última exposición que el fondo hizo, me llama la atención que coincide con lo que Funide ha venido diciendo desde hace un buen rato en los informes de coyuntura. Y me llama la atención que coincide para mí en tres puntos fundamentales. Primero, mayor productividad en el país. Segundo, una reforma fiscal realmente clara y transparente. Habla también de la educación. Entonces, Funide ha venido como martillando en esos temas. Y lo he invitado porque el fondo está aquí. Y quisiera, a partir de este comentario, que usted nos dijera, primero, cómo ve el encuentro con el fondo, si algunos consejos del fondo se han cumplido o no. Yo creo que como opinan varios de mis colegas o todos mis colegas economistas y los empresarios privados, la visita del fondo es muy importante para el país. Y ojalá que se logre un nuevo acuerdo pronto. ¿Por qué? Bueno, primero, un acuerdo con el Fondo Monetario le da al país un horizonte económico de mediano plazo, porque se acuerdan metas sobre política fiscal, política monetaria, inflación, hay supuestos de crecimiento. Entonces eso le permite al sector privado tener una mayor certeza sobre cuál puede ser el desenvolvimiento macroeconómico del país. Digo mayor certeza porque nunca se puede asegurar cómo van a salir las cosas. Otro punto es que un acuerdo con el fondo ayuda a que el riesgo país, o sea, cómo nos ven los inversionistas a nosotros, mejore, o sea, que el riesgo país disminuya, lo que se traduce en menores tasas de interés y en mayor inversión extranjera. Correcto. Lo cual lógicamente es de beneficio para todos los nicaragüenses, ¿no? También facilita no solo la inversión extranjera, sino mayores flujos de capital hacia el país, porque los bancos extranjeros dicen, bueno, este es un país que se está manejando bien, entonces vamos a invertir, vamos a dar préstamos a ese país.
En lo que usted mencionó de coincidencia entre los puntos de vista de FUNIDES y el fondo, bueno, la verdad es que en las dos instituciones hay economistas que están analizando y viendo la situación del país. No estamos ninguno de los dos descubriendo la piedra, por así decirlo, sino que son aspectos lógicos de análisis. Pero a mí, yo quiero decirle a amigos televidentes, a usted, don Carlos, me parece importante porque ya tenemos los nicaragüenses, pues, desde el punto de vista privado, digamos, una guía por donde podemos ir con lo que opina FUNIDES, pues, porque muchas veces la gente dice, es que aquí hay un montón de gente que vive emitiendo locuraciones. Espérate un momentito, no es que FUNIDES lo que está diciendo nos está como adelantando hacia dónde vamos, pues, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante para FUNIDES y hay que tomarlo bien en cuenta. Sí, sí, porque digamos, el fondo en lo medular, si usted analiza las últimas publicaciones, sí, toca dos aspectos que FUNIDES ha venido enfatizando. Uno es que aunque hemos tenido un crecimiento relativamente favorable en los últimos 20 años, sí, porque eso hay que reconocerlo, este crecimiento no es el que necesitamos para reducir la pobreza en forma duradera y crear más y mejores empleos. Entonces, necesitamos crecer más y para ello, obviamente, necesitamos dos cosas: aumentar la productividad y aumentar la inversión. Y para ello necesitamos mejorar nuestra institucionalidad, mejorar nuestra educación, mejorar nuestra infraestructura, mejorar la efectividad del gasto público. O sea, son temas medulares que FUNIDES y varios economistas han venido enfatizando y que también los está enfatizando el Fondo Monetario. El otro aspecto medular que enfatiza el fondo es que nosotros somos una economía pequeña y vulnerable. Dependemos mucho del exterior, sí, dependemos mucho de los precios de nuestras principales exportaciones, dependemos mucho del apoyo externo, dependemos mucho de Venezuela. Entonces el fondo dice, ojo, veamos cómo poco a poco, gradualmente nos diversificamos, cómo vamos mejorando nuestro perfil fiscal, cómo vamos reduciendo nuestra deuda, cómo vamos usando mejor la ayuda externa, ¿no? O sea que son temas que yo diría son de buena economía, pero también sentido común, pues no hay grandes revelaciones. Ahora, ustedes tocaron el tema y han tocado también el tema fiscal y del seguro social. Y ahí creo yo que hay una gran... ayer conversaba con César Zamora, ¿verdad?, que tiene que ver con la empresa privada de la ANCHAN, y él decía que él espera que venga una reforma fiscal que como ustedes lo han dicho en FUNIDES, que incentive la inversión y la productividad. ¿Tiene usted alguna información de cómo podrá venir esa reforma fiscal, don Carlos? No, o sea, nosotros no tenemos más información que la que tiene el público, que la que se maneja. Nosotros lo que hemos dicho siempre es que hay que, dado que los niveles de tributación en Nicaragua son relativamente altos, es verdad que con la nueva revisión del Producto Interno Bruto ya no son tan altos como se vean las implicaciones que pueda tener hacia el futuro. La otra cosa que también ustedes en FUNIDES analizaban y que el fondo analiza es la economía mundial. Especialmente nuestro principal cliente, digamos, nuestro aliado, como usted le quiere llamar, son los Estados Unidos, y va a crecer a 2.1, 2.3% en los próximos años, por un lado. Nicaragua está proyectada, según FUNIDES y el Fondo Monetario, a crecer 3.2, ¿verdad? Lo más 4. Y Europa, lo que le llaman la eurozona, con toda la problemática de Grecia, España misma, ¿no? También nos va a afectar. Entonces, usted decía que hay que, en ese artículo, tanto usted lo decía en su artículo como el fondo por su lado, hay que proyectar una economía que esté preparada para esto, para que Nicaragua no sufra no una recesión, sino, como se llama, un estancamiento total, un desaceleramiento de la economía nacional. Exactamente. Sí, nosotros hemos tenido en los últimos 2 años un crecimiento favorable. Este año en realidad estamos proyectando más un crecimiento hacia 4%, alrededor de 4, un poquito más, un poquito menos,
Pero como usted mismo lo mencionó, el país se está desenvolviendo en un entorno externo muy difícil. El crecimiento en Estados Unidos está bajo, Europa está en recesión. Y si usted lee los periódicos, todos los días de la última semana se ha estado enfatizando el peligro de este famoso precipicio fiscal en Estados Unidos, ¿no? Que es un tema que se había venido viendo desde antes, nosotros mismos lo habíamos señalado, sí. El Fondo Monetario, por supuesto, pero había bajado un poco el tono por las elecciones en Estados Unidos. Ahora que pasaron las elecciones, la atención pública se está concentrando en eso. La bolsa de valores ha estado cayendo en la última semana. Este famoso precipicio fiscal que le llaman se daría porque si el Congreso estadounidense no actúa, se aumentarían los impuestos que habían bajado en la época de la administración Bush y habrían recortes de gasto. Y los especialistas estiman que esto llevaría a Estados Unidos a una recesión. Entonces estamos viviendo en un mundo muy incierto, con mucha incertidumbre, y lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra propia economía para lidiar mejor con estos embates. O sea, todo, ¿cómo se lo puedo poner? Todos los caminos conducen a Roma. A Roma, ¿no? Y en este caso esa Roma es trabajar más, ser más productivo, mejorar la infraestructura, mejorar la educación básica, mejorar la institucionalidad, mejorar el gasto público. No son recetas nuevas, son cosas que sabemos, pero ahí volvemos siempre, ¿no? Cuando hablamos de mayor crecimiento, cuando hablamos de mayor productividad, cuando hablamos de fortalecer la economía, siempre llegamos a lo mismo. Fíjese, estaba pensando, ayer me dio una revista a la casa y estaba leyendo, casualmente para conversar con usted, hombre, como países como la India e Indonesia, a partir de que estos países han aumentado su índice per cápita, que han aumentado en producción, que han mejorado la educación, hay un tema que están exigiendo ahora esos países, que es el tema salud. Y por ejemplo en la India se ha aumentado o hay cobertura de salud para 150 millones de hogares en la India, que no se daban antes. En Indonesia se está exigiendo, ¿verdad?, seguro de salud para todo el mundo. Es decir, pero esto se debe, doctor Carlos Muñiz, a que las economías han mejorado, porque se han dedicado a las dos cosas que decimos aquí, educación y productividad. Sí. Es muy lógico, muy interesante lo que usted está diciendo, porque en realidad hay un círculo virtuoso entre mejorar educación, mejorar crecimiento, mejorar gobernabilidad, porque en la medida que los pueblos se van educando más y hay mayor crecimiento, también van demandando más de sus autoridades, ¿no? Y la política responde mejor a las necesidades de la población. Entonces, son casi como unos efectos multiplicadores que se van magnificando todo esto. Ahora, ¿qué esperamos de esta reunión del fondo? Pues porque aquí hay muchas expectativas. Dice la gente, irá a aprobar el fondo. Esta resolución, de esta reunión, el fondo nos vuelve a revisar en 1 año o en 2 años, doctor. Bueno, yo no tengo las interioridades de las negociaciones, pero lo que uno puede predecir por el comportamiento normal de las relaciones entre el fondo y los países es que están conversando sobre los términos del acuerdo. Estas conversaciones no siempre se concluyen en una etapa, sino que a veces toman 2 o 3 visitas del fondo o de los gobiernos a la sede del fondo, porque se van afinando los criterios, ¿no? O sea, se va discutiendo cuáles son las políticas que los países quieren seguir y que el fondo recomienda. Una de las características de los últimos años es que el fondo le está dando mayor importancia que antes a las opiniones de los propios países, ¿no? Claro. Precisamente uno de los puntos que enfatiza en los últimos informes es la importancia de que haya compromiso de los países con las políticas, porque si no hay compromiso, si no hay voluntad, si el país no está
100% detrás de las reformas que se acuerdan, entonces no se ejecutan o no se ejecutan en la medida que se había proyectado. Nos afecta mucho, don Carlos, estos temas de institucionalidad, como el caso de las elecciones, en el tema con el fondo. Directamente, o sea, el fondo, una de las cosas que recomienda es fortalecer la institucionalidad, precisamente para generar mayor crecimiento económico, y por supuesto todos estos temas electorales son parte integral de la gobernabilidad del país, ¿no? O sea que ellos, supongo yo que están dentro de sus recomendaciones, y está muy claro en los documentos, es mejorar todo lo que es institucionalidad. Esto más, el fondo ha señalado de que políticas como la apertura comercial, por ejemplo, como todos los tratados comerciales, que de por sí son beneficiosos, serían todavía más beneficiosos si tuviéramos mejor institucionalidad. Uno de los aspectos importantes que salen de estos análisis del fondo, y que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, es cómo todas estas políticas se complementan. O sea, usted puede tener apertura comercial, pero si no tiene buena infraestructura que permita que sus productos salgan a los puertos, para comenzar, si no tiene buenas instituciones que hagan que los costos de hacer negocios no sean demasiado altos, digamos, entonces el beneficio no se... Que las aduanas funcionen bien. Exactamente, los beneficios no se logran en su plenitud. No es que estas reformas en sí parciales no sean buenas, son buenas, pero para que rindan, para que se multipliquen, para que tengan ese círculo virtuoso que estábamos hablando antes, tienen que hacerse en forma coordinada y a la par. Claro. ¿Ve? Ahora, la verdad es que Nicaragua, bueno, las crisis mundiales las hemos tenido siempre, ¿no? La guerra mundial, ¿verdad? Vemos que hay una tensión muy fuerte en el Medio Oriente entre Israel y varios países árabes, y eso nos puede afectar también a la economía nicaragüense, porque muchas veces pudiéramos pensar de que porque Israel está allá, ¿verdad?, en el Medio Oriente, ¿no? Claro. Pero nos podría tensionar muy fuertemente, ¿no, Carlos? Claro, e impactar precios de petróleo, por ejemplo, que nos daría un golpe directo también, claro, ¿no? Ese es un tema que ahora las economías están todavía más interrelacionadas que antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace qué sé yo, un año y medio, cuando comenzaron los problemas de Grecia, ¿sí?, la gente decía, bueno, un país relativamente, o sea, con una gran tradición y una gran influencia en el mundo occidental, sí, pero recientemente con un tamaño económico ínfimo en Europa, y ya ves todos los problemas que tienen crisis a la misma Alemania por el financiamiento, ¿no? Exactamente, sí. O sea, permítame, don Carlos, relaciones. A un corte comercial y seguimos conversando con don Carlos Muñiz, director ejecutivo de FUNIDE. Ya volvemos. A tomarle 6 minutos más porque yo sé que tiene que ir a una reunión, mi querido don Carlos. Don Carlos, el tema de relaciones con China es un tema, hay que recordar que China es de los BRICS, ¿no? Sí. ¿Verdad? Son los países BRICS que vienen emergiendo. Entonces, Nicaragua, para alguna gente con muy buen suceso, para otros no, ha comenzado a tener relaciones bien fuertes y estrechas. Vemos que hay una compañía china que viene con mucha fuerza con el tema de los celulares. Vemos que primero se dio un memorándum de entendimiento entre el presidente Ortega y una delegación china en cuanto al tema del canal, ¿verdad? Tanto un canal húmedo como un canal seco. Y se habla pues de grandes inversiones de China en Nicaragua. Eso es bueno, para mí es bueno, pues, ¿verdad? Desde el punto de vista de que vamos a tener aquí inversiones en telecomunicaciones y el canal, pues, que es un viejo sueño. El otro día estábamos revisando con mi esposa ahí, leyendo la historia del canal, y ha venido siendo recurrente. Aquí se han firmado acuerdos y convenios con todo el mundo. Somoza firmó, Chamorro firmó, todo el mundo ha firmado. ¿Cómo se ve desde FUNIDE o desde el análisis económico que ustedes hacen todo este tipo de relaciones con China?
Sí, no, nosotros creemos que toda inversión es bienvenida, o sea, toda inversión ayuda a acelerar el crecimiento económico del país, siempre y cuando se haga en forma transparente, en forma que sea competitiva, ¿no? Porque para que una inversión rinda, los beneficios no solo para el inversionista, sino para todo el país, tiene que estar dentro de un marco de competitividad, de transparencia, de legalidad. Las inversiones grandes también, estos grandes proyectos son, por supuesto, bienvenidos. Son proyectos que pueden contribuir a que el país dé un salto, pero también no hay que olvidarse y hay que trabajar continuamente en las inversiones totales del país. Hay que trabajar en mejorar el clima de inversión para el pequeño y mediano empresario nicaragüense. Uno de los datos que a nosotros y a mí en lo personal me ha llamado más la atención es que si uno analiza las inversiones en los últimos 5 años, por ejemplo, nota que la inversión extranjera ha crecido bien fuerte, qué sé yo, algo así como 20% al año en términos reales, o sea, ajustado por costos, etcétera. Pero la inversión privada total se ha estancado. La nacional. O ha crecido, la nacional, o sea, la de los nicaragüenses. Eso es grave. Entonces, los datos no permiten la inversión total estancada, la inversión extranjera creciendo, entonces esto sugiere que la inversión local ha bajado. Digo sugiere porque no se puede hacer una relación 1 a 1 entre los datos de inversión extranjera y los datos de inversión. ¿Por qué? Porque a veces la inversión extranjera viene a comprar una propiedad en Nicaragua. Entonces no es inversión nueva. No. ¿Ve? Pero sí es algo que merita mucho estudio. O sea, ¿por qué las grandes oportunidades que tiene el país pareciera que están siendo aprovechadas más por la inversionista extranjera que por el local? Bueno, este es un tema que hay que darle pensamiento y seguimiento. Sí. Termino con esto. Ayer asistimos a una conferencia de INTUR sobre la ruta de los volcanes, la ruta colonial, y INTUR hablaba del desarrollo, vienen creo que 9 millones de dólares para mejorar las pequeñas empresas turísticas. Eso es bueno. Claro que sí. ¿Verdad? Porque yo he insistido, doctor Carlos Muñiz, que la pequeña empresa tenemos que fortalecerla. La pequeña empresa familiar de 5 o 10 personas hay que fortalecerla. Claro que sí. ¿Verdad? Y creo que debe haber políticas más concretas. Incluso la reforma fiscal debería favorecer a estas pymes. Sí, por lo menos no tomar en cuenta su situación y no elevarles la carga tributaria, buscar cómo se formalicen. ¿Ves? Un dato que llama la atención es que en Nicaragua solo el 30% de la fuerza laboral urbana está formalizada. El 70% está en las calles. Y en América Latina es más bajo ese porcentaje, o sea, hay más formalización, entonces debemos buscar cómo contribuir a que se formalice la economía, cómo las pequeñas y medianas empresas se integren más al seguro social, a la parte tributaria, ¿no? Quisiera sugerirle con todo respeto quizás que FUNIES hiciera un estudio por qué invierte más el extranjero que el nacional. Podría ser por el clima político, podría ser que el extranjero dice en Nicaragua no me tocan, podría ser que el nacional dijera, bueno, es que como somos nacionales me pueden aplicar. Sería una sugerencia para FUNIES hacer un estudio a profundidad, porque es preocupante que un país como Nicaragua tenga más inversión extranjera que nacional. Porque además la inversión extranjera se puede en cualquier momento, ¿verdad? Y un día se van y no vuelven. Sí, sí. En cambio los nacionales, empresas por ejemplo como el grupo Pela, que tiene 120 años, ¿verdad? El grupo Promérica de Ramiro Ortiz, ¿verdad? El grupo COE, los grupos nicaragüenses, el grupo EF, ¿verdad? El grupo de Ernesto Fernández Oro, todos estos grandes grupos, ¿verdad? Que tienen inversiones fuertes,
a nosotros nos alegra, pero sería bueno que más gente invirtiera de nicaragüense, ¿verdad? Aquí, porque el capital nicaragüense fuera muy fuerte, Sí, en realidad necesitamos la inversión extranjera, necesitamos la inversión de los empresarios más fuertes y necesitamos la inversión de los pequeños y medianos. Claro. O sea, tiene que ser un esfuerzo conjunto. Pero como ustedes tienen que estar más o menos equilibrados, ¿no? Sí, todo tiene que haber un crecimiento por las tres áreas, ¿no? Y como estaba diciendo, no podemos afirmar categóricamente que la inversión local ha disminuido, pero hay indicios de que pudo haber disminuido y es un tema que, como usted dice, amerita que se estudie más. Mi querido doctor, gracias. Muchas gracias. Yo sé que me le robé unos tiempitos, no importa. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por invitarme. No, lo vamos a estar invitando para estos temas que son de interés para el país. Muchas gracias. Más con una persona como usted. Y felicitar a Punilla por el buen trabajo que ha hecho este año, ¿me va? Muchas gracias. Me saluda a toda la gente que está ahí con usted, tanto la que está en el día a día como el Consejo Directivo. Sí, ese trabajo de nosotros ha sido posible gracias al apoyo que nos ha brindado el sector privado nicaragüense y donantes internacionales como AID, los países europeos, Suiza. Claro. Y esperamos continuar con ese apoyo. Me parece a mí que aquí ahora tenemos pues el COSEP, está en el día a día, diario, ¿no? El COSEP hace una labor increíble, ¿no? El licenciado José Ángel con todo el COSEP y ustedes, ¿verdad? En el análisis macroeconómico y microeconómico del país, pues son dos instituciones complementarias claro, que están pues aportando al país. Creo que Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a regresar, ¿verdad? En esta segunda parte con uno que era peludo, ya no es peludo. ¿Por qué no es peludo? Él nos va a contar por qué. Famosísimo en los años 60 y 70, los Rockets. Su padre, el doctor Ildefonso Palo Martínez, un jurista muy importante en este país, él vivía en la vieja Managua en la casa del Águila. El papá de este señor no era rockero, era muy serio. ¿Por qué salió este señor así? Además a un Ildefonso le salió un pintor también, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar con Ricardo Palma y Ramón Rodríguez. Ya volvemos.